26 09 16. Importante lucha de podé mondial cambio que vent à oturir en octubre 58 vote Greenspan, 75 414. Traduction del cartel. En ausencia del patron euro, Noé mènera de progelos aro de la confiscation à travers de l'inflation. Noé refugio seguro para los activos. Alan Greenspan, express diante de la Reserva Federal. Fut anti-commentario en anglais. http://bonjamin-fulfort.net/2016/06/major-vol-en-change-du-1-october confiable fuente d'entre de la Agencia de Inteligencia del Mundo y de la Sociedad Secreta Prodicen cambios importantes en la estructura de poder del mundo en octubre. La fuentes estando acuerdo en que la lucha se está centrando en quien controlará lo Estado Unido y su complejo industria militar. Tanto fuente de la qui a como del Pentágono están diciendo ahora diciendo que ni Hillary Clinton ni Donald Trump se convertirán en el próximo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, no están de acuerdo en quién sera presidente, lo que demuestra que la cuestión todavía está en el aire. Fuente de la qui a concebant EU. Todavía insistant en que el vicepresidente Joe Biden se convertirá en el presidente, solo para ser rápidamente sustituido por el candidato a vicepresidente Tim Kaine. Esta fuente también dicen que hay una facción que presiona para que Michelle Obama se convierta en presidente de facto, prolongando de este modo la presidencia de Obama. Sin embargo, fuente del Pentágono dicen que una presidencia de Biden sería un desastre dicen que en vez de la sorpresa de octubre puede traer la restauración de la República y nuevo candidato para presidente, como el orador Paul Ryan, Rep, y la senadora Elizabeth Warren, Dem, quien consiguió ser conocida a nivel del país por descargar públicamente a un ejecutivo de Wells Fargo. La Sociedad del Dragón Blanco, por su parte, está recomendando que el primer ministro canadien se Justin Trudeau sea el chef de una Unión de América del Norte. Cuando lo EU y Canadá se separaron en 1776, los estadounidenses optaron por la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad, mientras que los canadiens se promovieron el más prosaico buen gobierno. La institución de los Estados Unidos es tan corrompida que bien pueden extraños amistosos como los canadiens se para limpiarla. También vale la pena señalar que Escocia solo se convirtió en parte de Inglaterra debido a que un rey que se terminó gobernando en Bo, por lo que tenía una norma canadiense lo EU. Tendríamos un resultado similar en el largo plazo. Uno Estados Unidos de América del Norte tendría una población de 475 millones, siendo por ello una entidad mucho más fuerte. La absorción de los 122 millones de mexicanos relativamente pobres sería el principal inconveniente de esta propuesta, pero al mismo tiempo, esto mexicano ayudaría a la industria norteamericana a competir con los asiáticos. Estos temas surgiront durant la négociation entre los representantes de la KIA et el SDB, los sombrero blanco y una sociedad secreta asiática, además de representantes del gobierno chino el pasado fin de semana. La conversación fueron muy bien. Se acordó entre el gobierno chino y la KIA que la financiación masiva se pondría a disposición de la creación de una agencia de planificación futura. El trabajo inicial de la agencia sería la de supervisar la continua limpieza de la sociedad de gangsters que han arruinado los Estados Unidos y han causado tanta miseria en lugar como el Oriente Medio y Ucrania. Se acordó la agencia eventualmente tendría un valor de billones de dólares de presupuesto anual para financiar proyectos masivos, para reponer los océanos qu'on se convertir lo desierto en verge, mejorar la infraestructura mundial, explorar el universo y más. La agencia no sería un organismo central de planificación del estilo stalinista, porque la mayor parte del trabajo real sería externalizado al sector privado a través de oferta competitiva. Los militares chinos están ofreciendo grandes sumas de oro para respaldar esta agencia, mientras que ciertos miembros de la realeza asiática están ofreciendo dólares en efectivo utilizable para ir con este oro. El problema en el que ahora se está trabajando es averiguar si esos dólares están siendo lavados a través de la mafia de Bush, Clinton, Rockefeller o no.
Fuente de la Kia e del Mossa opinant que il dollar estadounidense continuera d'espier de septembre 32 pour que il dollar se dividera en $1 de l'ONU. Interno que se devaluera en un 50% et $1 international que permanecera 5 en bio. Sans embargo, il Pentagono y otra fuente de la Kia disant que la junta de la Reserva fédérale de Jara de existirait le 30 septembre plantando la question de qui exactement va contrôler el dollar. Esto es lo que informa el Pentagono sobre el tema. El FMI aceptó el en respaldando por en la cesta del DEG el 1 octobre, ya que el FRB se el 32 septembre y nada. El acuerdo de Paris que activa en secreto un patron euro global estable al d'or del 48%, la India va ratificarlo el 2 octobre, 4,5%, por lo que cuando Rusia, 7,35%, lo ratifique. Cruzará el umbral del 55%, pero se mencionaría hasta que los asuntos militaires se resuelvan y el cabal se rinda. Fuente de la Kia, por su parte, disant que China aura contrôlé en secreto el DEG y el FMI. Lo, deux choses especiales de Girodeg, et una manda propuesta por el FMI como una alternativa al dólar estadounidense. Fuente del gobierno chino, por su parte, disant que China estará pendiente de lo que Occident va hacer en lo próximo y mesante de hacer su propio movimiento. Sin embargo, disant que el dólar está respaldado por nada fuente del Mossa y la Kia en Asia, al igual que la familia Rothschild, insistant que el grande cantidad de oro en Asia que respaldan el dólar. Sin embargo, este escritor, a pesar de investigar este tema desde hace 10 años, todavía no está visto ninguna prueba de que existe realmente el oro. Un representante del SDB estará viajando a Indonesia en un futuro próximo para investigar si realmente algo de oro en el monumento al Ecuador en Indonesia, que ahora se estar convertido en una construcción velada. Fuente de la Kia y del Mossa en Asia disant que 4000 toneladas en es lugar. Recordemos que en 2012 el baron Jam de Blackheath presentó evidencia en el Parlamento británico de que en 2008 la junta de la Reserva Federal de Estados Unidos utilizó lo de 700 toneladas de oro para crear certificado respaldando oro por valor de 15 billones de $, lo que implica que estaba respaldando por 700.000 toneladas. Esta era la forma en que salieron de la crisis de Lehman. Aquí está el testimonio original de Lord Blackheath. https://www.youtube.com/vatch.d'interrogation = 5 Kigazi que lo de la fe están grabado mencionando sobre el oro en el pasado. Como dijo una vez el jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels, si dices una mentira suficientemente grande y la sigue repitiendo, la gente finalmente la llegará a creer. La mentira solo puede mantenerse durante el tiempo que el Estado pueda proteger a la persona de la consecuencia política, económica y militar de la mentira. Por lo tanto, se convierte en vital importancia para el Estado usar todos sus poderes para reprimir la disidencia, porque la verdad es el amigo mortal de la mentira, y por lo tanto, por extensión, la verdad es el mejor amigo del Estado. Si la historia de oro asiático enterrado es una gran mentira utilizada para mantener el control corporativo, entonces claro que una solución alternativa tendrá que ser encontrado para evitar un colapso del sistema financiero y de la civilización. Fuente del Pentagono, 130 controladores del Mossad Kia de Uzi fueron asesinados por ataque en misil ruso, por lo que el nuevo sistema financiero puede ponerse en funcionamiento cuando Uzi sea derrotado en Siria y Ucrania. El SDB Hectares ha aconsejado al Pentágono que la compañía petrolera que presiona los proyectos de energía en Siria y Ucrania son Chevron y ExxonMobil. Por lo tanto, se le dijo que la mejor manera de parar a Uzi y a los nazis en Ucrania sería reunir a los ejecutivos de esta empresa. Entonces seguro que estos ejecutivos cantarían como canarios sobre sus Jeff Bush Clinton Rockefeller. Ya que sabemos que el hijo de Joe Biden está involucrado en el negocio de la energía de Ucrania, y una buena suposición que la propuesta de que Biden sea presidente no es más que otro intento de la mafia de Bush Clinton Rockefeller para mantener a un agente de Elo a cargo de los Estados Unidos, ya que sabemos que Hillary es demasiado tóxica, o está demasiado muerta, para convertirse en presidente.
Espremo que reunir a estos ejecutivo de compañía petrolera finalmente acab con esto gangstejazaro issu ejercito de mercenario privado easy. En cualquier caso, sus front financiero como Goldman Sachs estambajo un fuerte attaque entre continentes. En Asia, un buacoalo trato hectares obligado a Goldman a despedir al 30% de sus bancos ahí. También un movimiento para obligar a la mafia de Bush Clinton Rockefeller a devolver la acción de empresa registrada de Japón que extorsiona bandes de Japón. Japón va a conseguir el respaldo de Rusia para este movimiento, disant la fuente de l'aqui en Asia. Segundo un acuerdo de paz a hectares sido finalizado con Rusia por 4 islas en disputa. En este acuerdo, Japón conseguirá que se le devuelva las 2 islas australes. Después de eso, se prevé que surja una fuerte alianza militar y comercial ruso-japonesa, disant la fuente. Disant que esto sera anunciado oficialmente cuando el presidente ruso, Vladimir Putin le à Japón el 15 de diciembre. En Europa, por su parte, el antiguo economista de Goldman Sachs se vio obligado a renunciar a su trabajo como ministro de Hacienda del Reino Unido. En la UE, el antiguo jefe de la Comisión Europea de la UE, José Barroso, está siendo investigado por dejar de repente su trabajo y unirse a Goldman Sachs. https://www.rt.com/news/3604-77-barroso-u-drug-cartel-goldman/ La firma IB respaldada por Goldman y el blanqueador del dinero de la droga de Bush, el Banco de América, también se están viendo afectados por la revelación de su asesor, el excomisario de la UE, Nelly Craig, quien estaba involucrado en negocio turbio en las Bahamas mientras estaba en el cargo. https://www.guardian.com/business/2016/septembre/21/x-u-fele-to-declare-directeurs en l'OEU. También multimillonarios exemplados de Goldman al cargo de los fondos de cobertura como lo Cooperman, de Zoronga y Banque de Orgif Capital Management en son objeto de investigación. http://double-trouble-fort-edge-fun-chief-long-fort-fun-fr-69-32-09 http://2022.blamber.com/news/article/2016-09-12-perry-poisson-en-tiret-off-tir-big-ou-fin. Esta revelación son parte de un ataque sistemático contra lo parásito financiero de la mafia jazarán, todo el mundo. El ex investigador del escándalo crisis de ahorro y préstamo de l'OEU, William Negro, quien puso a miles de personas en la cárcel, Hector salido en público para decir que el principal modelo de negocio de los grandes bancos es el fraude. http://www.blacklistednev.com/top-bank-fraud espère %3 ALL of the big bank %2 80 99 profit come from fraud / varia fluente coïncident que el derribo de la mafia jazara continuera y se intensificará hasta que se rindan por completo. Con este fin, disant fuente del Pentágono que se le está dando un ultimátum al jefe máximo de la mafia jazara, Benjamin Netanyahu, en la ONU. Et por ello que le principal líder judío se reúna con el presidente turco, Recep Erdogan, en Nueva York para obtener una paz real en Oriente Medio. 27-09-16. Benjamin Fulford hablará en un evento en vivo en Montréal, Canada le día 15-16 de octubre. Para obtener más información, por favor haga clic en este enlace.